Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir buenas prácticas empresariales y en algunos casos desafiando la corriente tradicional. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. En este episodio vamos a conversar en relación con la estrategia y la estructura de la organización, porque para muchos uno de las dos se convierte en una restricción y para otros la restricción definitivamente está centrada en la estructura, como no debía ser. Sin embargo, ¿qué es estrategia y qué es estructura y cómo se relacionan la una con la otra? Es una excelente pregunta. Estrategia es la elección de un curso de acción específico para diferenciarse del competidor. Es decir, hay que hacer escogencias y hay que hacer renuncias. Y la estructura, que es indivisible con la estrategia a la larga, pero que es posterior porque la estructura sigue a la estrategia, entonces la estructura se convierte en una herramienta, en un mecanismo para llevar la estrategia a cabo. Sin embargo, en la práctica empresarial ocurre en muchas ocasiones, en muchas compañías, que la estructura organizacional es tan rígida que poder desarrollar o ejecutar cualquier estrategia nueva para la organización se convierte en un problema de marca mayor. Y de hecho es así porque la estrategia en muchas ocasiones lo que hace finalmente es darle un mayor sentido a la estructura, pero arraiga la estructura producto de lo que en su momento definió la compañía como una escogencia para diferenciarse en el mercado. Y ese arraigo le juega en contra. ¿Por qué le juega en contra? Porque si la cultura de la compañía es respeto profundo por las jerarquías de la organización, por el yo mando y tú obedeces en cada uno de los niveles de la compañía, si hay un arraigo total alrededor de esa forma de estructurar la toma de decisiones en el negocio, termina jugándole en contra a la organización porque pierde capacidad de movilidad. La estructura debería ser un caucho que se estira cuando deba estirarse y se debe recoger cuando deba recogerse en función de lo que la compañía haya decidido como la mejor forma de interactuar con el mercado en un momento específico en el tiempo. Es decir, que haya escogido un conjunto de actividades para ganar en el mercado. Y la estructura de la organización debe entonces responder a esa forma de ganar en el mercado que la compañía, por supuesto, decidió en su momento. Ahora bien, la estructura organizacional al final del día, si bien es un caucho porque se puede estirar hacia arriba o hacia abajo o se puede también encoger hacia arriba o hacia abajo, no es algo menor dentro de la organización. Es decir, la estrategia cuando se escoge lleva un tiempo escogerla, por supuesto, producto de debates, discusiones, producto de reflexión, de análisis de mercado, de análisis interno de la compañía, de sus talentos y capacidades también. Pero luego, como diría yo, te pasas la vida entera en función de la ejecución de la estrategia. Y al pasarse la vida entera, allí es cuando la estructura cobra un valor supremamente relevante. Por eso llega a enraizarse tanto una estructura en la organización que termina jugándole en contra a la compañía. Por eso, primero, la estrategia, si bien hay que sostenerla por varios años y poderla revisar cada 2, 3 años a ver cómo está la compañía implementando y logrando esa estrategia en cada una de sus actividades, la estructura de la organización de la misma manera también debe revisarse en términos no para despedir personas si se encoge la estructura, ni tampoco necesariamente para ampliar la planta de personal si se amplía la estructura o se vuelve más horizontal, sino en la forma como la estructura está diseñada para tomar decisiones y para poder responder rápidamente a los procesos de cara a los clientes y de cara a los demás grupos de interés de la compañía. Sin embargo, en muchos casos, la estructura se vuelve el factor menos dinámico de la organización,
porque se acumulan poderes inadecuados en alguna parte o en algunas partes de la estructura. Y entonces hay personas que se convierten en una talanquera porque dicen, hey, yo por aquí tengo que mantener el control del negocio y por lo tanto no le doy paso a ese nuevo esquema que está definido en la estructura que se acaba de definir. Entonces se convierte en una talanquera ahí en ese momento. De esta forma, la acumulación de poder en los cargos que eventualmente toman decisiones está relacionada con mantener el control. Y mantener el control no tiene nada de malo siempre y cuando no se exagere en el control. Porque la estructura entonces empieza a darle forma a una cultura organizacional de comando y control. O, dicho de otra manera, la estructura organizacional empieza a ser concomitante con una estructura de mando y control. ¿Por qué? Porque se vuelve más importante el control que cualquier otra cosa. No estoy diciendo que no se deba controlar. Por supuesto que hay que tener los controles necesarios. Lo que estoy diciendo es que si tú te centras en el control, dejas la ejecución de la estrategia como la principal actividad que debe desarrollar una organización. Por lo tanto, la invitación es a hacer una estructura dentro de la compañía que siga a la estrategia y que, por supuesto, la acompañe en su ejecución en todas las actividades de la estructura organizacional, porque la estrategia es lo que manda en la compañía. O por lo menos es lo que debiera mandar en la organización, porque eso fue lo que definió el equipo directivo o definieron los equipos directivos de la compañía conjuntamente con el análisis de otras personas que posiblemente no son directivos de la organización, pero que participan con inputs para el desarrollo de la estrategia. Pero muy seguramente se ha tenido un proceso reflexivo de cómo influye el gobierno, cómo influyen los competidores, cómo influye el marco legal, cómo influye las decisiones tecnológicas, cómo influyen los temas ambientales, entre otros aspectos a tener en cuenta, además de los temas sociopolíticos y culturales como factores externos que afectan la organización. Y por supuesto también tuvo que haber un proceso reflexivo de capacidades y talentos de la compañía para llegar a definir una estrategia. Por lo tanto, la estructura en ningún caso debe dársele un mayor estatus que la estrategia al interior de la compañía. Hay que empezar a remover estructuras que tienen demasiado arraigo en el poder y en el control de todos los procesos como enfoque fundamental en el quehacer diario. Y lo que hay que remover es cómo estoy yo aportándole al desarrollo de la estrategia de la compañía desde mi actividad laboral. Y cómo le aporto es cómo le aporto desde contabilidad, desde facturación, desde cuentas por pagar, desde cuentas por cobrar, pero también el equipo de ventas, el equipo de postventa, las personas que atienden el teléfono, cómo se tramitan en la compañía los requerimientos y o quejas y reclamos de los clientes, cómo el proceso de expansión del negocio está centrado en darle crédito a la estrategia que se definió. Esos son el tipo de preguntas o esas son el tipo de preguntas que son necesarias hacerse permanentemente en la revisión de los comités que se realizan en la compañía. Más allá de si la revisión del proceso que es necesaria hacerlo se convierta en el centro de las revisiones del negocio. La revisión estratégica es, por lo tanto, la revisión fundamental que debe hacer la compañía y a partir de ahí volver a congelar nuevas actitudes, pero sobre todo nuevas actividades que le aporten a la ejecución de la estrategia para convertirla en verdad. Si la compañía quiere ser diferente porque quiere ser la de precio más bajo, por ejemplo, o si la compañía quiere ser diferente porque es la que mejor precio-calidad le está dando a sus segmentos de mercado, o quiere ser diferente porque es la que mejor entrega a tiempo y de manera completa, o quiere ser diferente porque tiene el mejor sabor de la comida que produce, o porque tiene un plato específico que le identifica, o quiere ser diferente porque el nivel de atención y servicio en términos de rapidez y oportunidad más bien es el mejor del mercado. Tiene que definir los atributos con los cuales quisiera entrar a
jugar y a ganar en el mercado. Y por lo tanto, la estructura de la organización es una herramienta para eso. Dicho de otra manera, entonces la estructura sigue a la estrategia. Y por lo tanto, si tú eres un directivo, directiva, dueña o dueño de negocio, eres un empleado comprometido con la organización, es necesario conocer muy bien la estrategia y hacerse las preguntas de reflexión permanente de qué tanto lo que estoy haciendo yo en mi rol dentro de la estructura le está aportando a la estrategia del negocio. Si la respuesta es sí, le estoy aportando bastante, excelente, ese camino hay que seguirlo. Si la respuesta es no estoy haciendo lo suficiente, entonces hay que hacer un alto en el camino y modificar. Si te gustó este podcast, por favor, compártelo con aquellas personas que consideren les pueda interesar. Te invito a que te suscribas en Apple Podcasts, en Google Podcasts o a través de Spotify a mi podcast Hablemos de Negocios con Johnny Fayad. Un abrazo y nos vemos pronto.